Es viernes, ya empezó el fin de semana. Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Anameli Ramos, Rubén Cortés y José Raúl Gallegos, vamos a platicar de lo que está pasando en Cuba sin los Castro. ¿Qué va a ocurrir en ese entrañable país para los mexicanos? ¿Qué sigue? ¿Cuándo el cambio? En fin, vamos a tener una charla muy interesante acerca de este tema. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Más de 60 años duró el gobierno de los hermanos Castro, Fidel y Raúl, en Cuba. A mediados de abril, Raúl finalmente renunció a su cargo como primer secretario del Partido Comunista y dejó al actual presidente Miguel Díaz-Canel al frente del partido y del gobierno cubano. Vamos hoy a hablar de Cuba, de cómo termina la era de los Castros, si habrá un cambio en las políticas de la isla con el fin del castrismo. ¿Qué representó el castrismo, no solamente para Cuba, sino para América Latina? En fin, para hablar de Cuba sin los Castro, saludo a Anamelis Ramos. Anamelis es activista cubana. Anamelis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo estás? También saludo a José Raúl Gallego, él es periodista, también cubano. José Raúl, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Leo. Y finalmente, Rubén Cortés, usted lo conoce, periodista, también de origen cubano, aunque es más mexicano ya que los tamales. ¿Cómo estás, Rubén? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo, querido. ¿Cómo te trata la vida? Extrañando acá al socio Patán. Sí, hombre, hoy no pudo estar con nosotros, pero les manda muchos saludos el buen Patán. Déjame empezar contigo, Rubén, preguntarles. Me llamó mucho la atención que la noticia del retiro de Raúl Castro, de la era, del fin de una era, de la era de los revolucionarios, de los barbudos, pasara tan desapercibida aquí en México. Eso antes hubiera sido 8 columnas y ahora lo mandaron a una notita ahí interna en los periódicos. ¿A qué se debe esto, Rubén? ¿Tú qué crees? Primero, creo que México está en sus propios problemas graves, yo creo que los más graves en el último siglo, en los últimos 100 años, muy graves. Creo que está México en un punto, lo escribo casi todos los días, lo he comentado contigo mucho, creo que está en un punto de quiebre histórico que México puede decidir su futuro en los próximos 15, 20 años, para los próximos 15, 20 años, con un sistema como el actual, un sistema político diferente, una manera de gobernar diferente. Creo que eso en primer lugar. Y en segundo, Leo, el tema cubano se ha estancado tanto, no me dejarán mentir Anameli y Gallego, que todo lo que suceda en Cuba es mínimo, es poco. Ha habido muchos cambios en Cuba, Voy a abundar en el tema, yo creo, estoy convencido, están ahí los hechos. Hay muchísimos cambios en Cuba en los últimos años, solamente que ningún cambio va a ser perceptible en Cuba hasta que los medios de producción no estén en manos del gobierno y hasta que no haya elecciones libres. Punto. Es un punto de no retorno en Cuba, no se va a resolver nada hasta que... Ahí llegó el asunto de los 60 años de inmovilismo, de cambios, un cambio por aquí, otro cambio por allá. Ya llegó la gripe, no se va a resolver ya con una vacuna, no va a ser... Creo que es un símil la pandemia esta que ha sucedido en el mundo, no sucedía hacía un siglo, 103 años. Creo que Cuba no, el problema es ya irresoluble, salvo que las personas, los ciudadanos cubanos tengan participación en los que quieran participar en el futuro de Cuba. Aquí tenemos, esta noche tiene 2 invitados de lujo, convencidos que quieren participar en el futuro de Cuba, porque la Carta Cubana, Leo, se va a decidir en Cuba, no se va a decidir en otro lugar. El determinismo geográfico, las 90 millas con los Estados Unidos, no la van a resolver, la van a tener que resolver los cubanos. Cuba no es una prioridad para el gobierno de Biden,
tiene muchísimas prioridades el gobierno de Biden también, como para estar preocupándose por otras cosas, y gente como Anameli, como Gallegos. En mi caso personal no me olvido de mis orígenes cubanos, pero yo soy mexicano, manera de pensar, manera de comportarme, manera de ver la política. Por eso admiro tanto a estos dos muchachos que lo han hecho. Anameli escribí una columna de Anameli. Lo que ha hecho esta muchacha en Cuba es digno de elogios. Una muchacha que ha estado en situaciones muy graves, lo puede vivir, ojalá que lo cuente. No me gustaría a mí que lo contara. Y creo que es eso, Leo, por eso pasó desapercibido. México tiene sus propios problemas gravísimos, gravísimos, y Cuba, ya el mundo no va a voltear a Cuba hasta que dentro de Cuba sucedan cosas que cambien el origen, Sí. que los medios de producción ya dejen de estar en manos de un solo hombre, en manos de una sola persona, y la libertad de expresión también. Sin eso no va a haber futuro en Cuba, Leo. Muy bien, gracias Rubén. Anamelis, nos decía Rubén que nos tienes que contar tu historia. Bueno, yo ya me quedé picado y como decimos aquí en México. A ver, cuéntanoslas, ¿qué pasó contigo? Bueno, buenas noches, ¿no? Yo ahora vivo acá porque estoy estudiando un doctorado en la Ibero. Y estoy temporalmente acá, estoy haciendo un doctorado en antropología. Y realmente yo fui profesora 12 años de la Universidad de las Artes, ahí daba arte cubano, arte africano, y hacía curadurías con artistas, ¿no? Es decir, exposiciones de artes plásticas en lugares abandonados, ¿no? Realmente fue un trabajo muy hermoso durante mucho tiempo, que tenía que ver con la ciudad, pero también con la historia de esos lugares, y me involucré con mucha gente, ¿no? Que por suerte son la gente que hoy me apoya y que hoy no creen todas las difamaciones que el Estado cubano está haciendo ahora mismo sobre mí y sobre otros activistas, ¿no? Entonces esa es mi historia básicamente. Cuando ya empecé a involucrarme más directamente en cuestiones de activismo, de debate social y demás, ellos decidieron que no debía ser más profesora, que tenía mucha influencia, ¿no? Que el escenario que implica, de poder también, que implica estar en un aula y hablarle a los jóvenes, no debía tenerlo, y entonces me sacan de la universidad. Y entonces a partir de ahí es que ha venido toda la historia esta más de represión directa, ¿no? Por acompañar a personas que ya lo hacían y por simplemente abogar porque esas injusticias constantes que se cometen en Cuba no sean así, ¿no? Entonces por eso es que he vivido toda esta escalada también de violencia, que ha incluido, por supuesto, detenciones arbitrarias, prisión domiciliaria, golpes, amenazas de que me construirán una causa común para poder meterme presa. En fin, la escalada de violencia es enorme, pero creo que lo que indica justamente la debilidad en la que el Estado cubano se encuentra hoy. Sí, supuestamente esas son muestras de fuerza, pero no lo creo así. Si ellos se saben sin capital humano, se saben que ya la juventud no cree para nada en las narrativas muy desfasadas, muy agresivas que ellos están acostumbrados a desarrollar, que son las narrativas que te inculcan desde niño. Ellos saben que ya la juventud no cree en eso, y entonces están simplemente abogando por seguir recrudeciendo la represión para que la gente sienta miedo, se siga yendo del país, también para limitar las posibilidades desde el punto de vista económico o de iniciativa, incluso de todo tipo de iniciativa que pueda tener la juventud, para que no se regenere el tejido social en Cuba, para que la sociedad no salga de esa fractura en la que se encuentra, para que entonces simplemente se vayan los que ellos consideran conflictivos y los que decidan quedarse entonces se atengan a las consecuencias de toda esta represión. Pero déjame preguntarte, Anamelis, porque yo la última vez que estuve en Cuba, si no mal recuerdo, fue en el año 91, en medio del periodo especial, que fue un periodo tremendo para su país. Y recuerdo perfectamente que la gente decía lo mismo: esto es insostenible, en fin, este régimen ya llegó, los jóvenes ya no quieren este tipo de gobierno, tiene que haber una apertura. Bueno, ese joven de 20 años en 91 hoy tiene 50 y siguen diciendo lo mismo, Anamelis. ¿Por qué? A ver, yo creo, esa es la gran pregunta, ¿no? Esa es la pregunta que se hace el mundo entero y sí, es la pregunta que también a veces nos hacemos nosotros.
¿por qué hemos estado tanto tiempo así? Es decir, ¿qué sucede que nosotros los cubanos no podemos encontrar la salida de esto cuando ya sabemos que no es que ese rumbo no tiene sentido? Es decir, que es un rumbo que conduce a la muerte, ¿no? De alguna manera. Y yo lo que creo es que hay que tratar de entender la naturaleza del régimen totalitario cubano. Es decir, no es una dictadura clásica. Las dictaduras normalmente, es decir, las que nosotros conocemos, que son especialmente sanguinarias, con desaparecidos, muertos todos los días en las calles. Es decir, esas dictaduras son muy terribles, pero por lo general no duran todo el tiempo que ha durado el régimen de La Habana. Entonces, yo creo que el régimen de La Habana, además de la represión que la ha tenido y que ha sabido ocultar muy bien la represión y vender un país donde supuestamente esas cosas son insólitas, un país seguro, un país donde tú puedes caminar por las calles, donde los niños crecen y pueden jugar, en fin, todo lo que sabemos que han sabido articular y vender al mundo. Lo que creo es que además de la represión, este régimen ha sabido articular muy bien los mecanismos para retirarle la agencia a los ciudadanos. Es decir, nosotros en Cuba no somos ciudadanos, nosotros en Cuba somos rehenes de una cúpula de poder que bloquea las formas de participación. Entonces, cuando tú bloqueas las formas de participación, las personas que ya son, que eran viejas en ese momento, pueden hasta rebelarse, pueden incluso no hacer las cosas, pero saber lo que está sucediendo. Pero cuando tú lo bloqueas por tantos años, esas personas que nacen ya en ese escenario, un escenario de simulación constante, de no te metas ahí porque vas a caer en desgracia, que es como se dice. Es decir, cuando tú eso lo repites y hay personas que ya comienzan a nacer en ese escenario, simplemente pierden la práctica cívica, porque el civismo es una práctica. Sí. Eso se ejerce, y si tú pierdes el ejercicio de la práctica, para recuperarlo es muy difícil, porque entonces puedes hasta tener ideales, puedes hasta mantener valores, convicciones, pero pierdes las maneras de articulación, pierdes los canales para poder organizarte en sociedad y para poder entonces visibilizar esa organización y que eso genere algo a largo plazo, es decir, que eso sea efectivo a largo plazo. Entonces ellos se han encargado de retirar la agencia a los ciudadanos, de inculcar una cierta lógica egoísta, ¿no? De sálvate tú, lo que tienes que hacer es simplemente buscar la comida, que mira qué difícil está, para qué tú te metes en esas cosas no conducen a nada. Entonces encierran a las personas, las aíslan, y los que logran entonces salirse de eso son reprimidos, son usados como ejemplo para usando como chivos expiatorios de lo que puede pasar en caso de que eso se haga una práctica regular. Y además van borrando la historia. Así es como funciona Cuba. No es un país, no es un gobierno, no es ni siquiera un estado, es decir, es una cúpula mafiosa de pocas personas que genera una maquinaria represiva y unas lógicas represivas de las que más o menos todo el mundo participa, queriéndolo o no. Por eso es que te digo que somos rehenes, no somos ciudadanos. Pues muy duro lo que dice Ana Melis. ¿Tú qué opinas, José Raúl? ¿Estás de acuerdo con ese diagnóstico? De acuerdo. Lo que tú preguntabas acerca del 91, yo creo que hay tres cosas que han cambiado. La primera, 30 años más, o sea, el cansancio de 30 años más con una generación nueva que creció con el cansancio de sus padres. La segunda, que ya lo mencionaba Ana Meli, la ausencia de la generación histórica, sobre todo de Fidel Castro y en unos años posiblemente de Raúl Castro, que creo que sigue siendo en estos momentos el último bastión que sostiene que se fracture esa unidad aparente que se ve dentro de la cúpula castrista. Y hay un tercer elemento que a mí me gusta resaltar mucho y que creo que sería como el elemento facilitador por excelencia, que es Internet. O sea, hace unos años, en el 91, en el 2010, no había el acceso a Internet que tenemos ahora. O sea, ahora la presencia de Internet, aún con todas las limitaciones que tiene en Cuba, pero permite que las personas se puedan asociar de una manera más efectiva y sobre todo permite visibilizar, Leo, lo que está pasando. Esta represión no es de ahora, estos abusos de poder no son de ahora, estas violaciones de derechos no son de ahora, solo que ahora se visibilizan más porque una persona con una cámara rompe el monopolio de la información que tenían los medios estatales. Y eso es importante hacia adentro porque
el ciudadano común ve lo que está pasando a su alrededor, pero también es importante hacia afuera, para que el mundo vea, porque lamentablemente la prensa extranjera acreditada que está en Cuba, en su mayor parte, también es rehén del sistema. Son periodistas que le permiten entrar al sistema porque saben que lo pueden tener controlado. Son agencias que en muchos casos no se atreven a contar lo que saben que está pasando porque tienen miedo a perder su corresponsalía en La Habana y están pensando en términos estratégicos de que el día que en Cuba hay un cambio ellos quieren estar ahí, pero también son periodistas que los tienen chantajeados del sistema. Hay anécdotas por ahí de corresponsales que han salido de cómo la seguridad del Estado los presionaba con videos, los presionaba con amenazas, y de esta manera tenemos una prensa acreditada rehén que está reproduciendo hacia el mundo prácticamente lo que quiere que se cuente. Entonces, esta ruptura del monopolio de la comunicación que ha venido con Internet, con el desarrollo de los medios independientes cubanos que cada vez son más y con más visibilidad, pues es también un factor de cambio y de diferencia con respecto a lo que pasaba en los años 90. Perdón, José Raúl, quisiera hacerte una pregunta porque me surge la duda de si la gente en Cuba tiene acceso a los medios de Internet, acceso libre, o está limitado como en China limitan las redes sociales, en fin. Te lo pregunto porque ¿qué tanto esta circulación de información que te puede dar Internet es tan libre en Cuba? Tan libre y está de hecho limitada. Está limitada por varios factores. Uno, el bloqueo de medios. O sea, una buena parte de los medios independientes cubanos, sobre todo los que tienen una posición más frontal hacia el gobierno, están bloqueados dentro de Cuba. Y la gente tiene que acceder a ellos a través de VPN. ¿Qué pasa con las VPN? La VPN te limita también la velocidad de acceso. Y en un país donde la banda está bastante reducida, pues cuando tienes que usar una VPN se te complica aún más el acceso al medio. Y la otra gran limitación que la señalan incluso los informes de Freedom on the Net son los precios. O sea, en Cuba no existen tarifas planas del acceso a Internet. Un cubano no tiene la conexión, la experiencia de conexión total como la puede tener un ciudadano en la mayor parte del mundo. Las personas en Cuba pagan un Internet caro que se paga por consumo, por tanto la gente tiene constantemente que estar limitando su navegación y tratando de ahorrar los datos, porque estamos hablando de precios que son bastante altos cuando se compara con el salario medio o el salario mínimo de un cubano. Muy bien. A ver, déjenme irme al tema de los Castro, que son realmente todos unos personajes, desde luego, comenzando por Fidel más que por Raúl. Ustedes que, bueno, ustedes son cubanos, tú, Rubén, ya más mexicano que cubano, pero quiero su opinión sobre, para ustedes, ¿qué representa o qué representó Fidel Castro? Rubén. Bueno, Fidel Castro representó para los cubanos una persona que convenció a los cubanos de que el mundo podía cambiar, de que Cuba podía cambiar, de que Cuba podía significar una oportunidad para todos. Los primeros años de la revolución fueron decisivos para convencer a los cubanos de esto, porque aunque Cuba era un país emergente en su momento y políticamente Cuba era una vanguardia política, acuérdate que la Constitución del año 40 es la primera constitución de América Latina que le da el voto a la mujer, que acepta la jornada laboral de 8 horas, que acepta seguro médico para los trabajadores, vacaciones de un mes. Fue una constitución tan progresista en su momento que ahora tú la clavas en cualquier país de América Latina y eso sigue siendo una constitución progresista. Aún así, había tantas deudas que la revolución surge, la revolución de Fidel Castro surge. Es antropóloga Ana Meli, podría explicar el asunto antropológico de por qué surge la revolución en Cuba. Por algo surge, por algo se divorcian las personas, o sea, las parejas se divorcian por algo, no, la culpa la tiene ella, no, la tienes tú, no, por algo, ¿no? Por algo surgió. Y en la economía era un país emergente, era el país en ese momento de América Latina también que mejor economía tenía. Lo que ahora México tiene, el TLC que tiene México con Estados Unidos, Cuba lo tenía en el año 59. Y aún así la revolución ha
la educación para todos, que todos los cubanos tuvieran acceso a la educación, a la medicina de manera gratuita, son cuestiones innegables y creo que eso forjó a Fidel Castro como una figura, quiéralo o no, que está metida en la sangre de los cubanos, está metida en el pensamiento. Hay frases de Fidel Castro, hay que convertirla al revés en victoria, que viene de Hemingway, de un hombre puede ser destruido pero no derrotado. Todo esto creo que me lleva a una verdad innegable. Ya no hay un Castro al frente de Cuba. Yo te decía al principio, sobre todo para nuestros dos invitados, es muy difícil decirle que hay cambios en Cuba porque no lo hay. Ana Meli, ¿quién le va a decir que hay cambios si finalmente la meten presa por decir algo que ha estado, la amenazan? Bueno, pero hay cambios. El principal cambio es que no está un Castro en el poder. Sí. Yo creo que lo que decían ellos dos, que son dos mentes lúcidas de este momento en Cuba, me lleva a que no va a haber cambios en Cuba si no los conduce el propio gobierno. El propio gobierno es el único que puede conducir a los cambios en Cuba, porque en Cuba no hay nada que una a los cubanos, no hay una Virgen de Guadalupe que una a los cubanos, no hay un sentimiento fuera de la dictadura que junte a los cubanos. La dictadura lo junta de alguna manera, bueno, a presiones, obligado, como sea, pero lo junta. No hay nada más que junte a los cubanos, entonces eso va a provocar que sea el gobierno el único que puede provocar cambios en Cuba. Hay que ver cómo piensa Díaz-Canel. No creo que nadie sepa cómo piensa Díaz-Canel. Yo creo que es un hombre hábil, ha llegado ahí, ha ocultado su manera de pensar, sepa Dios cómo piensa, porque cuando Laje pensó, los otros que pensaron antes que él fueron defenestrados, los que abrieron una abertura en su mente, en su manera de expresarse, que dijeron, pues este no nos conviene. Él sí convino. Hay que ver ahora cómo conduce el país Díaz-Canel. Claro. Tiene la sombra de Raúl Castro ahí, pero mira, hay cambios en Cuba. Mira, no quiero dejarlos pasar. En Cuba hasta el año 2013 había una visa para salir del país. O sea, había un permiso para salir del país. Es cierto que ahora te regulan. Ahora gente como Ana Meli, a gente como a Gallegos, a gente como a varios compañeros de ellos en Cuba, los regulan. Esta adecuación del lenguaje de los comunistas y de los populistas, de llamarle a un accidente, a una tragedia, le llaman incidente, ¿no? Bueno, entonces los cubanos, el sistema cubano, le llama regulados a este tipo de personas, de activistas que no los deja salir, pero la mayoría de los cubanos, la inmensa mayoría de los cubanos, el 99% de los cubanos puede salir del país, ya no hay un permiso de salida. Hace poco se eliminó la prohibición de la compra-venta de carne de res. O sea, en México es insólito, o sea, para cualquier país en el mundo, para la misma Cuba, desde el año 60 estaba prohibida con cárcel hasta de 30 años, ojo, y podía hacer fusilamiento si era banda organizada, en caso extremo, comer carne de res, vender carne de res. Por primera vez en 62 años un campesino puede vender la carne de res, puede vender la vaca, puede matar la vaca. Había que inscribir la vaca en un registro como el registro civil, como un niño nace, tenía que ir el campesino, mi padre tenía que ir, lo he contado en mis libros, tenía que ir a inscribir su vaca. Entonces hay tantos cambios en Cuba que es una lástima que al final todo naufrague y todo termine en esta obcecación del sistema cubano de mantenerse en el poder a como del lugar. Pero mira, otra manera. Sí. Y lo cuento muy rápido. Cambios, mira. Yo creo que Ana Meli y Gallegos deben ser la séptima oleada migratoria cubana. La primera oleada, y es siempre lo que decía Ana Meli, es para que salgan la gente que está armando lío, la gente complicada, ¿no? Que salga, que se vayan, destapar la olla. Es especialista el sistema cubano, que es padre de los populismos que hay hoy en América Latina, destapar la olla para que se vayan, que después manden remesas. En México están alcanzando los 40.000 millones de dólares. Claro, es que se vayan, me manda, en Cuba hacen lo mismo, me mandan remesas, pero además te vas y no me dan más problemas que adentro. La primera oleada migratoria cubana surge en el propio 1 de enero del año 59, cuando se van aquellos a los que Fidel Castro les quita el poder. Así es. Inmediatamente, poquito después, viene la segunda ola, que es a los que Fidel Castro les quita la revolución. Aquellas participantes que lucharon por instaurar la democracia,
que se había perdido el hilo democrático que se perdió en Cuba en el año 52, después de elecciones libres del año 1902 al año 1948, no lo tenía ningún país de América Latina en ese momento. Ese récord democrático no lo tenía ningún país de América Latina. La mayoría de la gente que luchó con Fidel Castro luchó para restaurar esa democracia. Esa es la segunda ola migratoria que se va en el año 60, 61, 62. La tercera ola migratoria es un poco de los dos, una mezcla de los dos, el remanente de los dos que se va yendo a partir del año 60, dura hasta el año 70. Esa ola migratoria que se arma, se abrieron las costas en Camarioca, cerca de Varadero, en Mariel, que hubo en Cuba. La tercera ola migratoria, la cuarta, sí, segunda, tercera, es la que en el año 80 viene en el éxodo de Mariel, que se va a Miami. Esa es una generación que no se adaptó a... Siempre hubo un remanente de los primeros que se fueron. Sí, sí. De los que le quitó el poder, de los que le quitó la revolución. Y esta ola del año 80, los que no se adaptaron a la revolución y se van. Después viene la ola del año 90, de los años 90, en la que están Eliseo Alberto, bueno, que conozcamos en México, Rafa Rojas, los que vinimos, los que llegamos a México en esa ola del año 90, que fue una mezcla de las personas que estábamos en la flor del talento en Cuba. Yo tenía 30 años y de pronto no pudimos hacer nada. Éramos periodistas, no podíamos ni siquiera hacer loas al sistema porque no había papel donde escribir. Sí, porque eso, ¿sabes qué? Vas a Miami, entonces te dicen, no, porque yo le tiré el carnet del partido a no sé quién en la casa. No, el que hacía eso en Cuba no salía. No me venga con cuento a mí, como dice la canción. Y entonces estos se fueron, y se destapó esa gran olla, estos intelectuales que podían armar bulla, que podían armar rollo, se fueron en esa ola migratoria. Acto seguido viene la ola migratoria del periodo especial, que se fue por hambre la gente, se fueron por condiciones económicas decentes. Claro. Y después esta ola migratoria de Anameli, de gallegos, que son jóvenes que están haciendo algo, luchando en Cuba de alguna manera, que surgen para hacer algo novedoso. Ni siquiera, no creo que tengan en mente al principio cambiar la revolución, ni mucho menos, porque lo que Anameli hacía de dar clases, de ir a lugares inhóspitos, a lugares donde no había acceso a la educación o menos acceso, lugares depauperados, esto no creo que Anameli tuviera en mente cambiar nada más que ayudar. ¿Y dónde está Anameli ahora? Está en México. Pues sí. ¿Dónde está Gallego? Está en México. Entonces, es esa la revolución, el sistema cubano, no es revolución ya, por supuesto, el sistema comunista cubano totalitario de mentes y cuerpos naufraga en lo siguiente, termina en lo siguiente. Mucho miedo y muy poquita sangre. Eso es lo que tiene a casi todo fuera de Cuba, y en Cuba los tiene amarrados, atados de pies y manos, por mucho que hagan. Al final todo acaba en que se hace ese sistema, Leo, con muchísimo miedo y muy poquita sangre. Escasa, muy poca. Anameli, déjame preguntarte a ti, para ti, ¿qué representa la figura de los Castros y en particular de Fidel, del gran ícono revolucionario? Bueno, a ver, yo creo que Fidel es el epítome, ¿no? Como el resultado de una larga historia de caudillismo en Cuba y de un paradigma de poder que ojalá algún día consigamos quitar de raíz, que es el paradigma del poder fuerte. Es decir, el hombre fuerte que no escucha, que es capaz de eliminar a los que se le oponen, que es egocéntrico, que es decir, ese poder fuerte que además no empezó con Fidel. Es decir, hay una larga tradición eso en el pueblo cubano. Hay una larga tradición también de donarle a ese tipo de figuras, a ese tipo de líderes, nuestro poder. Sí. Es decir, eso, desde la colonia, eso viene, y además no es nuevo, no es exclusivo de Cuba, pasa mucho en los países también latinoamericanos, ¿no? Entonces, yo creo que Fidel encarna todo eso. Es decir, todo ese endioseamiento alrededor de la figura de Fidel, que muchas personas, incluso de mi generación, mantienen, incluso de manera emocional, ya no racionales, y eso es muy peligroso, porque cuando tú te vinculas a ese tipo de lógica desde la emoción, entonces no hay forma, no hay argumento posible que te ayude a ti a salirte de esa lógica, porque es emocional el vínculo, ¿no? Por eso es tan peligroso. Entonces yo creo que él resume ese tipo de figuras
endiosadas, ese tipo de figuras que son como inaccesibles, ¿no? Que ya no son humanos, no son seres humanos, es una entelequia peligrosa porque arrastra su paso todo a tal punto de que está muerto y todavía existen consignas tales como yo soy Fidel y cosas así, ¿ya? Entonces, y además está echando adelante una maquinaria represiva, insisto, porque por supuesto que paradigmas, héroes, personas admiradas tenemos todos, ¿no? Pero no se trata de eso. Se trata de una figura que todavía muerto impulsa una maquinaria represiva de quitarle la voz, de invisibilizar, de enmudecer sectores completos de la población y sobre todo a la juventud. Es decir, para mí Fidel Castro es eso, es un impedimento para que la historia avance. Sí, simple y llanamente. El endiosamiento. Y respecto a lo otro que hablaba. Sí, perdón. Déjame, tengo que hacer una pausa rapidísimo. Me están pidiendo aquí de la producción y regresamos en un momento más. Estamos hablando de Cuba sin los Castro. Regresamos. Nosotros aspiramos a llevar una forma de democracia muy superior a la que históricamente se conocía bajo el régimen capitalista. Es una democracia socialista. Vamos a tener la Constitución, ya esa Constitución va a trazar la estructura definitiva y los principios básicos del Estado socialista. Ya es hora de hacer esa Constitución. Cesará lo que pudiéramos llamar una provisionalidad revolucionaria y tendremos ya nuestras instituciones definitivas. ¿Y usted será candidato? Aquí nadie es candidato, realmente, porque eso de los candidatos pertenece al otro mundo, al mundo capitalista, al mundo burgués. Yo tengo mis cargos, yo tengo mis funciones y yo seré así, tranquilo y llanamente, lo que determine el partido, lo que determine el Congreso de nuestro partido. Yo realmente no aspiro a nada. Bueno, estamos en este programa de viernes hablando de Cuba sin los Castro, sin Fidel, sin Raúl, quien ya se retiró. Ahora el hombre fuerte de Cuba es Miguel Díaz-Canel. Y perdón, te interrumpí, Anamelis Ramos, que me querías decir otro punto. Venga. Sí. A ver, sí, lo que quería decir es lo siguiente, ¿no? El momento actual lo amerita y la situación que vivimos en Cuba ahora mismo es crítica. Entonces quiero ser muy precisa. Yo creo que la lógica del sistema cubano ahora mismo, además de la simulación, la que ya hablé, es el chantaje. Si ellos están chantajeando a todo el mundo, están chantajeando a la región latinoamericana, a Europa, si están usando esta narrativa de Cuba como faro frente a Estados Unidos para chantajear a los demás y encubrir, el problema es que están encubriendo su ineficiencia al interior del país y sus mecanismos represivos para acallar a las personas. Y eso no tiene justificación. Es decir, ellos ese chantaje lo llevan al interior del país y todas las instituciones, todos los escenarios dentro del país, tanto la Asamblea del Pueblo Popular como los tribunales, como las instituciones culturales, todo lo que tiene que ver con la economía, así, todos los escenarios, todas las instituciones cubanas están en función de ese poder. Ellos chantajean todo el tiempo tanto a personas como a organizaciones, y entonces nosotros no tenemos manera de quejarnos, no tenemos manera de protestar. La protesta pacífica, que es un derecho y la estamos viendo por Latinoamérica todos los días, es un crimen en Cuba. Ahora mismo hay 7 personas presas, de ellas 3 desaparecidas, a los cuales se le quiere abrir una causa por desorden público y por resistencia por salir a protestar. E insisto, quieren encausar a personas que están incluso desaparecidas, que la policía se la llevó y después no aparecen en el sistema. Entonces, ¿dónde están esas personas? ¿Cómo es posible que continuemos arrastrando con la narrativa de un país progresista cuando hay personas desaparecidas ahora mismo y personas a las que se quieren construir una causa penal por salir a la calle a protestar por algo, pacíficamente, por simplemente decir, déjenme llegar a Luis Manuel Otero que estaba en huelga de hambre? Hay otro joven al cual la fiscalía le acaba de pedir 6 años también por salir con un cartel que decía libertad. Sí, yo necesito que las personas concienticen lo que significa para un joven de 30 años que le pidan 6 años por salir a la calle con un cartel que diga libertad.
No, Sí, eso es absurdo y no puede suceder. Por eso es que hablo de chantaje, hablo de instrumentalización de una sociedad completa, de esos espacios civiles que tienen que servir al pueblo y no están sirviendo al pueblo, están sirviendo a ese mismo poder y están reprimiendo a las personas y tratando de echar a fajar a unas contra otras. Y asimismo ocurre en el plano económico, es decir, ellos utilizan el chantaje de aquellos que se han ido, a los cuales ellos les han llamado gusanos y traidores toda la vida, y esas personas que ahora viven fuera son las que mandan las remesas a su familia y así se sostiene el país. Así es. Y hay incluso tiendas en dólares, que es con una tarjeta, que si tú no tienes esa tarjeta y no te mandan dinero de afuera, tú no puedes sobrevivir en Cuba por la crisis, por desabastecimiento enorme. Entonces, le dicen traidores a esas personas, critican todo lo que tiene que ver con Estados Unidos, en lo cual no me voy a meter porque no es el centro de la atención. Si estamos hablando del gobierno cubano. Y entonces usan ese mismo dinero que viene de Estados Unidos, de esas personas que ellos en algún momento expulsaron. Es decir, es el absurdo, es el total absurdo y no podemos vivir en el absurdo. Totalmente de acuerdo. Y te hago la misma pregunta a José Raúl Gallego, periodista cubano. Para ti, ¿qué representan los Castros y en particular el gran líder, el gran caudillo Fidel Castro? Bueno, yo creo que hay poco que abundar con respecto a lo que han dicho Ana Meli y Rubén. Lo primero que quisiera decir es que yo no considero que Cuba esté sin los Castro todavía. O sea, están los Castro, está Raúl, están sus herederos y está el castrismo, que es lo más importante. Pero bueno, sobre lo que estábamos hablando de Fidel, yo creo, como mencionaba Ana Meli, hay un proceso histórico que nos antecede, que viene antes de Fidel, que da cierto gusto en muchos cubanos por el hombre fuerte. Recordemos que antes de Fidel estuvo el general Batista, que fue votado en los años 40 para presidente, cuando dio su golpe de Estado en 1952. Muchas personas lo vieron como el salvador de la situación en Cuba, lamentablemente. Por otra parte está lo que dice Rubén. Fidel Castro encarnó o lideró una generación que luchaba por restablecer la democracia en Cuba y también por traer un poco de justicia social, de justicia equitativa a una población que realmente lo necesitaba. Entonces hay una combinación ahí, más un grupo de características personales de Fidel Castro que están presentes en todos los caudillos, que hizo que Fidel Castro se convirtiera en una figura de culto dentro de Cuba. Si tú me hubieras hecho esta pregunta hace 10 años, posiblemente yo te reprodujera el discurso que te reproduce mucha gente cuando habla de Fidel Castro, sí, el de un ídolo, el de un ícono, porque desde que nacemos y desde que crecemos estamos sometidos a ese único discurso, a un discurso que te presenta a esa persona como tu padre, como tu salvador, como la persona a la que se lo debes todo, en un sistema donde no existen medios de prensa que se puedan contrastar esa idea, en un discurso que te llega desde la escuela, que te llega también desde la familia, porque tus padres fueron también sometidos a ese adoctrinamiento desde la escuela y desde los medios de comunicación cuando crecieron. Por tanto, es muy difícil salirse de esa lógica. De hecho, todavía ves que cuando las personas empiezan a dar ese paso crítico hacia lo que ocurre en Cuba, se da una maniobra ahí como que tratan de separar lo que representa Fidel de lo que está mal, que supuestamente es el resultado de desviaciones del ideal puro, cuando no es así, cuando lo que está mal es precisamente la reproducción y la concreción estructural de un sistema totalitario montado por Fidel Castro y su cuadrilla, que tuvo en Fidel Castro el centro de esa formación. Perdón, José Raúl, es que aquí tengo que decir que yo cuando iba a Cuba me llamaba mucho la atención porque mucha gente me decía, es que la culpa no es de Fidel, a Fidel lo engañan, chico, a Fidel lo engañan, él es bueno, los que están rodeados de él son los malos. Y es incierto, Leo, en un sistema donde tienes un CDR en cada cuadra, donde existe un mecanismo como el Centro de Estudios Sociopolíticos de Opinión, que recoge las opiniones de los ciudadanos y que las va filtrando desde el nivel municipal, provincial, hasta el nacional, no es posible que las cosas malas que pasaran, Fidel no las supiera. O sea, como dice, creo que es Bertolt Brecht, el máximo depositario de todos los honores es también el máximo depositario de todas las culpas. Y Fidel sí lo sabía. Además, en Fidel, una vez que tú puedes acceder a otro tipo de información, te das cuenta que era una personalidad ególatra,
un megalómano, una persona que convirtió al país en su proyecto personal, un tipo cínico que era capaz de pararse ante el mundo a criticar a Margaret Thatcher por su gestión con la huelga de hambre de Lira, mientras había dejado morir en las cárceles a Pedro Luis Boitel por huelga de hambre y otros tantos. Un tipo que le decía sonriente a los periodistas extranjeros que la libertad de expresión en Cuba era plena, pero que era una libertad de expresión diferente a la del resto del mundo. O sea, ese es Fidel Castro, y ese es el Fidel Castro que muchos cubanos todavía no conocen y que es necesario conocer. O sea, es una figura que tiene sobre sus hombros la responsabilidad de miles de muertos, la responsabilidad de miles de familias separadas, la responsabilidad de millones de proyectos de vida destruidos, y la responsabilidad de haber condicionado a los cubanos a esta situación en la que tenemos hoy, que somos un pueblo dañado antropológicamente, en los cuales se nos ha destruido nuestro civismo, nuestro sentido de la elección, que a veces cuando salimos del país llegamos a un supermercado, no sabemos escoger entre dos marcas de frijoles. Imagínate tú lo que nos pasa cuando se nos pone ante nuestros ojos la posibilidad de cambiar un sistema como el que hemos vivido durante 60 años. Hijo, bueno, mucho que decir, pero me tengo que ir a una pausa. Me van a disculpar la última pausa, ya regresamos a concluir esta magnífica charla que estamos teniendo con dos cubanos, un mexicano cubano, que es nuestro amigo Rubén Cortés, sobre Cuba sin los Castro. Regresamos. Todas las amenazas desde el punto de vista económico y desde el punto de vista militar han venido de Estados Unidos. Y desde luego nosotros desde hace mucho rato que hemos estado dispuestos a defendernos de la agresión de Estados Unidos. Y si nosotros hubiéramos sido débiles, ellos nos habrían devorado. Pero nosotros tuvimos la suerte de ser suficientemente fuertes para no constituir un bocado fácil para el imperialismo. No voy a decir que seamos más poderosos que Estados Unidos. Ellos son más poderosos que nosotros. Pero para haber aniquilado la revolución cubana tendría que haber cometido un genocidio. Bueno, estamos terminando esta charla muy interesante, muy dura, hay que decirlo, sobre lo que está ocurriendo en Cuba. Y pues nos quedan desgraciadamente 8 minutos con nuestros invitados para concluir este tema. José Raúl Gallego, empiezo ahora contigo. ¿Tú qué crees que va a pasar con Miguel Díaz-Canel? Tú eres del panel el que has dicho que no necesariamente se fueron los Castro, que ahí sigue Raúl Castro, que se retiró de ser el primer secretario del Partido Comunista, pero ¿hacia dónde ves? ¿Cuánto más va a tardar la transición cubana? Hombre, es que es impresionante que Cuba y Corea del Norte ya sean los últimos dos anacronismos de los regímenes comunistas, José Raúl. Leo, esa es una pregunta muy difícil de responder. Ahorita Rubén mencionaba algo como que el cambio solo iba a poder ser gestado desde el interior del propio gobierno. Yo creo que si uno analiza fríamente, hay muchas papeletas para que esa sea la vía más probable, y cuando estamos hablando de un cambio no me refiero ni siquiera a un cambio democrático, sino un cambio hacia un autoritarismo, hacia un modelo autoritario con un mercado más abierto como lo tiene en Vietnam o como lo tiene en China. Sin embargo, yo no creo que eso sea algo inequívoco. O sea, yo creo que puede haber otras opciones. Las situaciones revolucionarias son muy volátiles. Recordemos lo que pasó en Rumanía, donde había incluso una disidencia mucho menos estructurada que la que existe hoy en Cuba. Y ahora mismo en Cuba, a pesar de que todavía la sociedad civil está débil, la sociedad civil es emergente, pero existe también una situación de cansancio, de hastío, de unas carencias económicas muy fuertes que no se puede descartar del todo la existencia de algún proceso que sí saque del poder al gobierno. No es la opción que más se vislumbra, no creo que sea la opción más probable, pero yo creo que es una acción que no se puede perder del todo de vista, porque si no, bueno, pues sería apaga y vamos.
Ahora, dentro del gobierno cubano, te decía, hay una maquinaria que está estructurada todavía, que está bien montada, mientras, como decía Rubén al principio, siga teniendo el poder absoluto sobre la economía, el poder absoluto sobre los medios de comunicación, el ejército, un partido que está por encima del Estado, del gobierno y la Constitución, pues va a seguir manteniéndose el mismo sistema. ¿Qué pasa? Que hay un grupo de personas con poder económico real, militares, que se han dado cuenta de que pueden seguir gestionando ese poder, pero con otros mecanismos, como ha pasado en China, como ha pasado en Rusia, incluso como ha pasado en la Rusia de Putin, o como ha pasado en Vietnam. Y esas son personas que están apostando por un cambio económico, pero manteniendo su poder político. Lo que pasa es que hay facciones dentro del propio gobierno que todavía no se atreven a dar los pasos que implicaría ese tipo de cambio, que además es riesgoso porque se le puede ir de las manos. Lo que va a pasar en Cuba, yo creo que no lo sabe nadie, pero si me preguntas cuál podría ser el punto de inflexión, el punto donde se empieza a vislumbrar un poco más hacia dónde vamos, creo que va a ser el momento en que deje de estar físicamente Raúl Castro. Porque Raúl Castro, a pesar de la edad que tiene y a pesar de haber abandonado el poder formal, sigue siendo en estos momentos el hombre fuerte de Cuba. Y sigue siendo el hombre que tiene la capacidad de mantener bajo control esas fuerzas que pueden estar discrepando. Y Miguel Díaz-Canel está allí porque se lo permitió Raúl Castro. Y mientras Raúl Castro respire, si Raúl Castro dice Díaz-Canel traicionó, Díaz-Canel no ha cumplido con objetividad el trabajo para el que lo pusimos, simplemente Díaz-Canel se va y no pasa nada. Nadie va a salir a la calle a proteger a Díaz-Canel ni nada por el estilo. Sí. Me quedan 4 minutos, 2 minutos para Anameli, 2 minutos para Rubén. ¿Estás de acuerdo, Anameli, con lo que dice José Raúl? A ver, yo lo que creo es que hay algo que no se puede negar. Y es que la juventud cubana, sobre todo, digo la juventud, aunque no es solo la juventud, pero bueno, somos los jóvenes los que estamos al frente de todo esto, ya no aguanta más esto. Sí, llegará un punto en que no vamos a aceptar no participar del destino del país. Rubén hablaba de la ola migratoria, hablaba de nosotros. Yo vine a estudiar porque creo que también eso es importante, porque ellos siempre pretenden aislarte en todos los sentidos, pero yo voy a regresar a Cuba y de hecho pido a todo el mundo estar atento porque yo sé que va a haber problemas cuando yo quiera regresar. Yo voy a regresar. Y lo que sí creo es que la juventud cubana está cada día más en peligro, esa juventud que ya no quiere seguir viviendo de esas maneras, bajo esas reglas del juego injustas, arbitrarias y absurdas. Y que vamos a tener que ver en breve toda la violencia del Estado. Yo sí creo que el Estado va a actuar con violencia. Ojalá me equivoque, pero no veo otra salida ahora mismo. Es decir, ellos, todo lo que nosotros hemos hecho, ellos han respondido con violencia y han respondido con mentiras. Pero llegará un punto en que ya la juventud no va a soportar, y por eso hay focos y focos y focos todo el tiempo a lo largo de todo el país, y ellos ya no saben cómo controlar la situación. Es que no pueden controlar la situación. La situación ya se les fue de las manos, a pesar de la apariencia fuerte de ese poder. Pero en algún momento eso estallará por alguna parte, y ojalá no tengamos que lamentar muertes, no tengamos que lamentar violencia a gran escala. Por eso es que yo apelo a la comunidad internacional, que miren hacia Cuba, ¿sí? Porque en cualquier momento eso puede tornarse todavía peor de lo que ya es. Y hay que proteger a la gente que todavía está dentro, a la gente que está saliendo a la calle y que están detenidos y que están con prisión domiciliaria fuera de su casa. Es decir, que tienen la patrulla ahí en la puerta de sus casas. Es que luego estos sistemas caen de un día para otro, como fue la República Democrática Alemana, impresionante, en unas cuantas horas se cayó el muro y sin violencia, prácticamente no hubo muertos ni heridos en la República Democrática Alemana. En Rumania sí, que lo mencionaba José Raúl, fue más difícil quitar a Ceausescu, desde luego. Pero bueno, pues me quedan un par de minutos, querido Rubén, ¿cómo concluimos esto? Muy rápido, Leo. Creo que no se debe de cometer el error de quienes nos escuchan, quienes nos ven, de que Cuba es algo lejano, de que Cuba es un punto perdido, de que no te puede suceder en tu país lo que sucede en Cuba. Cuba es un caso muy extraño, ahí están, lleva 62 años, todo eso. Yo creo que no, creo que Cuba está más vigente que nunca, el sistema cubano, esta manera de gobernar en Cuba. ¿Sí? Que lo han descrito muy bien Anameli y Gallegos,
Yo creo que esta manera de gobernar está muy vigente en el mundo, disfrazada, hoy le llaman populismo. En los últimos 10, 15 años en el mundo ha habido 37 gobernantes populistas, la mayoría de ellos se ha reelecto, y en esta adecuación del lenguaje muy propia de estos sistemas totalitarios, ahora le llaman extensión de mandato. Ojo, prórroga. Extensión de mandato. Prórroga. Ya no es reelección, porque reelección suena feo, sí. No, autoritario. Pues no hay populismo, que es la nueva versión de este sistema que hay en Cuba. Acuérdate que Cuba es quien tutela todos estos sistemas, a Venezuela, a Correa en Ecuador, Cuba tutela al mismo Díaz-Canel dentro de Cuba, Cuba tutela a Argentina, el populismo argentino, todos los populismos de América Latina los tutela el sistema cubano, y ha descubierto que no puede haber populismo sin elecciones, populismo sin instituciones, sin sus instituciones. No quisiera que vieran en los televidentes esto como que no nos ocurre a nosotros. No, hombre, eso es un asunto de los cubanos. No, los cambios pueden, como se demostró en Cuba, los cambios pueden ser irreversibles. Los pueblos se equivocan, las democracias se equivocan. Se equivocó en Cuba la democracia, una democracia que venía estable desde 1902, cuando no era estable una democracia en ningún lugar de América Latina. Se equivocó porque los pueblos se equivocan cuando se acomodan, cuando creen que no les puede pasar a ellos. Y entonces yo creo que Cuba está más vigente que nunca. Por eso Cuba es nuestra tercera frontera. Ojo, no nos equivoquemos, el sistema cubano está muy vivo en todos los lugares. Pues muchas gracias, Rubén, gracias por estar el día de hoy con nosotros. Muchas gracias a José Raúl, gracias José Raúl, y desde luego también a Anamelis. Anamelis, vamos a seguirte de cerca. ¿Cuándo regresas a Cuba o todavía tienes un rato aquí en México? No lo digo porque no es recomendable, pero voy a regresar. Bueno, pues estaremos muy pendientes de todos ustedes. Muchas gracias. Cuba es un país que queremos mucho los mexicanos, que resulta entrañable para México. Y bueno, pues es realmente, ¿qué les puedo decir? Una tragedia lo que ha sucedido en ese país. Gracias a nuestros invitados. Muy buenas noches. Y muy buenas noches a usted. Yo lo espero el lunes en punto de las 10 de la noche, cuando otra vez sea la hora de opinar. Aquí nos vemos.